Dicen que el universo es infinito, pero nuestra ignorancia era aún mayor. Durante milenios, miramos al abismo negro buscando silencio, convencidos de que nuestra soledad era un escudo y que la distancia nos protegía de los monstruos. Qué ingenuos fuimos al creer que estábamos solos en la oscuridad. Olvidamos la lección más básica: el silencio no es paz, el silencio es simplemente la respiración contenida de un depredador inmenso que se acerca lentamente. La sombra que cae ahora sobre la Tierra no es un evento astronómico, ni una casualidad orbital. Es una deuda. Una deuda antigua, olvidada en tablillas de arcilla enterradas bajo la arena, que regresa milenios después para ser cobrada con intereses de sangre. Caminamos durante siglos sobre un escenario de cristal, actuando papeles que no elegimos, en una obra dirigida por manos invisibles que se mueven entre las sombras. La realidad siempre fue una piel demasiado fina, una ilusión cómoda, y ahora, esa piel se rasga violentamente. Aquellos que llamábamos líderes. Aquellos que guiaban nuestras naciones y firmaban nuestras leyes. Bajo la frecuencia correcta, el disfraz humano se disuelve como humo. Vemos la frialdad reptil en sus pupilas verticales. Vemos la escama verde bajo la seda cara. No nos invaden desde fuera, simplemente se quitan las máscaras que han llevado durante generaciones. El enemigo nunca tuvo que cruzar la puerta ni forzar la cerradura. Siempre tuvieron las llaves de nuestra casa, durmiendo pacientemente bajo nuestros pies, esperando la orden. Y ahora, la tierra misma responde a la llamada de sus verdaderos amos. Lo que creíamos tumbas sagradas y monumentos de piedra muerta eran, en realidad, máquinas complejas esperando una señal de encendido. Desde las arenas doradas de Egipto hasta los cielos eternos y azules del sur, el circuito planetario se completa. La física que conocemos se arrodilla. La gravedad se rinde y se rompe ante sus creadores. No es magia, aunque lo parezca. Es una tecnología tan vieja y avanzada que nuestra biología parece un simple error de cálculo a su lado. Nuestros aviones de combate, nuestros misiles, nuestro ridículo orgullo de acero, son juguetes oxidados e inútiles contra la geometría pura y perfecta de sus naves. No vienen a destruir el planeta por capricho. Vienen a reformatearlo para su uso. El pastor no odia a la oveja. No siente ira, ni placer, ni lástima. Simplemente, la usa. Entran en nuestros hogares sin ruido, violando nuestro santuario. La luz azul que emiten no quema, solo paraliza la voluntad. Nos elevan hacia el cielo, sacándonos de nuestras camas, no para salvarnos del desastre, sino para clasificarnos como mercancía. Ante el trono del arquitecto, ante el gigante que se sienta en la oscuridad observando, el orgullo de la especie humana se evapora en un instante. Entendemos por fin nuestra función, somos código genético para ellos. Somos contenedores de vida. Somos baterías biológicas. Somos, y siempre fuimos, la cosecha de una siembra que ocurrió mucho antes de que tuviéramos nombre o historia. De repente, el caos se detiene. El ruido incesante de nuestra civilización cesa de golpe. Una paz terrible y artificial desciende sobre las grandes ciudades, bañada en una lluvia brillante de polvo dorado. La libertad fue solo un breve recreo en la historia de la galaxia, y la campana ha sonado para terminar el juego. La mente colmena se impone sobre la voluntad individual. La atmósfera cambia químicamente. El aire se vuelve pesado, dulce y metálico al gusto. Nuestros pulmones respiran su aire modificado. Nuestras mentes empiezan a pensar sus pensamientos. La jaula se ha cerrado herméticamente. Mirad arriba por última vez, despedíos de lo que fuimos. El cielo que conocíamos, ese manto azul de esperanza y estrellas, ha sido incinerado. Lo que queda es la verdad desnuda, ardiendo en el firmamento como un océano de fuego líquido y oro fundido. No corráis. No os escondáis en vuestros búnkeres. Ya no sirve de nada resistir. La era del hombre ha terminado esta noche para siempre. La era de los dioses ha comenzado. El cielo se rompió, no como se rompe una nube, sino como se rompe un hueso. El sonido que siguió no fue un trueno, fue el crujido de la atmósfera cediendo ante un peso imposible. Durante horas, miramos el fuego dorado en el firmamento, hipnotizados por su belleza tóxica, esperando que fuera solo un espectáculo de luces. Cuando las primeras sombras atravesaron la cortina de fuego, no vimos naves blancas de luz ni mensajeros de paz. Vimos metal oscuro. Vimos óxido.
Vimos la brutalidad de la Edad de Bronce descendiendo a velocidad hipersónica sobre nuestras ciudades de cristal. No trajeron diplomacia. La primera oleada no disparó un solo tiro, simplemente aterrizaron. Y en ese impacto, en ese beso violento entre su metal antiguo y nuestro suelo moderno, entendimos lo frágiles que eran nuestros cimientos. Los edificios que rascaban el cielo, monumentos a nuestra arrogancia financiera, se doblaron como juncos ante la tormenta. El polvo que se levantó no era escombro, era la historia de nuestra civilización siendo borrada en segundos para hacer sitio a la nueva arquitectura del miedo. Sus estructuras no eran lisas ni silenciosas, estaban cubiertas de inscripciones cuneiformes que brillaban con calor residual y supuraban vapor denso. Cada remache era del tamaño de un coche, cada placa de metal oxidado contaba una historia de guerras galácticas olvidadas hace eones. Al verlas de cerca, comprendimos con terror que no nos enfrentábamos a una flota militar aséptica, sino a una procesión religiosa armada. Venían a imponer su dogma antiguo con el peso aplastante de la materia densa, convirtiendo nuestras metrópolis en sus nuevos templos de fundición. Y entonces, se levantaron. No eran vehículos. Eran caminantes. Colosos de 3 patas que desafiaban la física, siluetas de pesadilla recortadas contra el incendio del horizonte. No rugían motores en sus entrañas, emitían un canto. Un zumbido de baja frecuencia, similar al sonido de trompetas de guerra, que hacía vibrar los dientes y licuaba el coraje. Caminaban con una calma insultante, ignorando nuestros tanques, ignorando nuestros misiles, que estallaban contra sus escudos invisibles como insectos contra un vidrio blindado. La guerra convencional duró minutos. Descubrimos con horror que no venían a exterminarnos desde la distancia. Venían a recogernos. Sus armas no disparaban plomo, disparaban redes de energía, humo paralizante y frecuencias que apagaban la conciencia humana como quien apaga una vela. Vimos a nuestros ejércitos, los más poderosos de la Tierra, reducidos a juguetes rotos, sus estrategias inútiles contra una inteligencia que había planeado esta batalla milenios antes de que nosotros aprendiéramos a forjar el hierro. El caos se apoderó de las calles. No había donde correr, porque el horizonte estaba rodeado por ellos. Cada paso de esos gigantes sacudía la tierra, el aire se llenó de un humo cobrizo, denso y asfixiante, que sabía a sangre vieja y electricidad estática. Las comunicaciones murieron. Solo quedó el sonido de sus trompetas y el grito de una humanidad que, por primera vez en su historia, se dio cuenta de que nunca fue el depredador alfa, sino simplemente el ganado que había engordado demasiado. Ahora, las ciudades arden. Mientras las máquinas de bronce patrullan las ruinas humeantes buscando supervivientes entre los escombros, los pocos que quedamos libres miramos hacia abajo. La superficie está perdida. Debemos volver a las cuevas. Debemos descender al vientre de la tierra, donde quizás, solo quizás, sus ojos de dioses no puedan encontrarnos. Huimos del fuego buscando el olvido, pero descendimos hacia una verdad blasfema que la mente humana jamás debió concebir. Al cruzar el umbral de la superficie, dejamos atrás la cordura para adentrarnos en las entrañas ciclópeas de un mundo muerto y silencioso. Qué ingenua fue nuestra esperanza de hallar refugio en las grietas de la tierra. Ignorábamos que la corteza no es un muro, sino un velo delgado que oculta horrores geológicos anteriores al nacimiento del tiempo. Y al descender, ese velo fue rasgado. No hallamos la negrura piadosa del abismo, sino una fosforescencia enfermiza. Una claridad de jade, tóxica y vibrante, que emanaba de hongos titánicos y arquitecturas no euclidianas desafiando toda lógica terrestre. Ríos de mercurio cruzaban abismos sin fondo, iluminando ciudades invertidas que colgaban como quistes malignos de la bóveda de piedra. No era el infierno bíblico, era la sala de máquinas de una pesadilla ancestral. Una colmena de biotecnología palpitante que respiraba con un ritmo atroz, sugiriendo que la roca misma poseía una vida abominable. Y allí, en sus tronos de basalto, los vimos. Los primigenios del subsuelo. Aquellos que en nuestros mitos más oscuros llamábamos demonios o dioses serpiente, se revelaron como la raza escamosa que nos precedió.
Nos miraron con sus ojos verticales, pozos de insondable antigüedad, pero no hallamos en ellos el hambre del depredador, sino el pánico atávico. Sus rostros ofidios, máscaras de una crueldad milenaria, reflejaban ahora el mismo terror cósmico que helaba nuestra sangre. Pues comprendimos la horrible verdad: ellos no son los amos, son meros parásitos ocultos en los cimientos, y el verdadero dueño había descendido para purgar su propiedad. La historia del hombre se desmoronó ante nuestros ojos como pergamino podrido. Vimos laboratorios de cristal ámbar donde flotaban, suspendidos en icor, prototipos grotescos de nuestra propia especie, borradores fallidos de una evolución dirigida. Comprendimos con náuseas que la superficie bajo el sol no era más que un corral de engorde, mientras que la verdadera civilización, aquella que movía los hilos de nuestros imperios efímeros, siempre reptó aquí abajo, protegida por eones de granito. Pero ni siquiera la piedra eterna puede detener la ira que desciende de las estrellas. Entonces, la bóveda de su mundo subterráneo comenzó a aullar. Taladros de oro y bronce, girando con la furia mecánica de dioses ajenos a la piedad, violaron el santuario. El cielo de rocas se desplomó. Fuimos testigos de una guerra que no estaba destinada a ojos mortales, la geometría pura y dorada de los invasores chocando contra la carne corrupta y verde de los antiguos. Fue una cacofonía de metal estelar contra biología aberrante. Una purga galáctica librada en las tinieblas, donde nosotros éramos menos que polvo ante la tormenta. Vimos cómo la arrogancia de la raza serpiente se quebraba. Sus máquinas orgánicas no se rompían, chillaban y morían, sangrando fluidos negros bajo los rayos de luz sólida que desintegraban la materia. Escuchamos el lamento psíquico de una mente colmena siendo silenciada para siempre. Los invasores dorados avanzaban con una parsimonia aterradora, limpiando la inmundicia biológica con fuego blanco, borrando milenios de conspiración con la indiferencia de quien cauteriza una herida gangrenada. La jerarquía cósmica se restableció con una brutalidad matemática. El oro, frío y eterno, siempre aplasta a la escama. Y nosotros, testigos mudos de este cataclismo, atrapados en la presión aplastante de las profundidades, entendimos la última y más cruel ironía: no existe refugio en este universo. No hay arriba ni abajo, solo jaulas dentro de jaulas. Mientras los taladros terminan de profanar el último santuario, una luz nueva, blanca y estéril como la de un quirófano, inunda las cavernas. La fase de contención ha concluido. La disección final ha comenzado. Ya no nos miran como a supervivientes, sino como a datos corruptos que deben ser depurados. Nuestras almas, si es que alguna vez las tuvimos, ahora son propiedad de una lógica fría que no conoce la compasión. El abismo nos ha devuelto la mirada, y en sus ojos de oro, hemos visto nuestro fin. El silencio que siguió a la purga subterránea fue más aterrador que los gritos. En la oscuridad de las cavernas, vimos caer a los antiguos dioses serpiente, sus cuerpos rotos convertidos en cimientos para el nuevo orden dorado. Pero la muerte de un imperio siempre deja escombros, y entre esos escombros, encontramos algo prohibido: herramientas. Armas. La tecnología orgánica de los caídos, aún palpitante, esperando nuevas manos que la empuñaran. No subimos a la superficie como supervivientes, subimos como ladrones de tumbas, portando el fuego robado de nuestros carceleros muertos. Al emerger, el mundo que conocíamos había sido borrado. La superficie ya no era la tierra, era un altar de fundición. Los caminantes de bronce habían terminado su labor, sembrando torres de zigurat que bombeaban la atmósfera del planeta hacia el espacio, reemplazando nuestro aire azul por una niebla dorada y pesada. Respirar era aceptar la invasión en cada pulmón. Pero en las ruinas de las ciudades, entre el humo y el metal, algo se movía. La resistencia. No fue una batalla heroica de banderas al viento. Fue una guerra de ratas contra leones. Nosotros, los hijos bastardos de la creación, atrapados entre dos padres monstruosos. Por un lado, los remanentes de la flota reptiliana, guerrillas desesperadas que luchaban con la ferocidad de animales acorralados. Por otro, la perfección mecánica de los Anunnaki, que avanzaban barriendo sectores con la indiferencia de quien limpia el polvo. Y en medio, nosotros, usando rifles de plasma carroñeados y exoesqueletos de hueso alienígena, disparando contra el cielo que ardía. Empuñar sus armas era invitar a la locura a entrar en nuestras venas. Los fusiles orgánicos no tenían gatillos, se conectaban a nuestro sistema nervioso mediante agujas de hueso, alimentándose de nuestra propia adrenalina para escupir plasma.
Nos convertimos en híbridos por necesidad, fusionando nuestra carne tibia con la tecnología muerta y viscosa del enemigo, sacrificando nuestra humanidad pedazo a pedazo solo por la oportunidad de matar a un dios. El choque de linajes tiñó el suelo de 3 colores, el rojo de nuestra sangre mortal, el negro viscoso de la bestia y el licor dorado de los dioses. Vimos titanes caer. Vimos cómo la arrogancia de la tecnología sumeria tenía una falla, su perfección no estaba preparada para el caos del espíritu humano. Derribamos sus ídolos. Hicimos sangrar al oro. Por un breve, imposible momento, el ganado mordió la mano del pastor y saboreó la divinidad. Pero la esperanza es un veneno cruel en este universo. Los creadores no toleran la disidencia en su código genético. Cuando la resistencia se hizo molesta, el cielo cambió de nuevo. No enviaron más soldados. Enviaron a los arquitectos. Figuras de luz sólida descendieron de las nubes, no para luchar, sino para juzgar. Con un solo gesto, la gravedad se invirtió en las zonas de conflicto. Vimos a nuestros hermanos, a nuestros tanques y a nuestras esperanzas flotar hacia el vacío, desintegrándose en partículas de luz antes de tocar el firmamento. Comprendimos entonces la magnitud de nuestra blasfemia. No estábamos luchando contra invasores, estábamos luchando contra nuestros propios padres. Cada hebra de nuestro ADN vibraba en resonancia con su tecnología. No podíamos ganar, porque estamos hechos de ellos. La guerra terminó no con una rendición, sino con una parálisis genética. La voz de los Anunnaki resonó en nuestra sangre, una orden de comando biológica que nos obligó a soltar las armas y a arrodillarnos, traicionados por nuestra propia biología. Ahora, el campo de batalla está en silencio. Los cadáveres de los 3 linajes yacen mezclados en el barro, indistinguibles bajo la capa de polvo de oro. La rebelión ha sido sofocada, no por la fuerza, sino por el derecho de autor. Los que quedamos en pie, ya no somos soldados. Somos penitentes esperando la sentencia final. Los creadores caminan entre nosotros, seleccionando, descartando, purificando. El experimento ha fallado. El reinicio es inminente. La quietud no es paz. Es el estado base del universo antes de la variable. Durante eones, medimos la galaxia en ciclos de estabilidad perfecta. Construimos civilizaciones como ecuaciones, erradicamos el azar de nuestras matrices. Fue nuestro error supremo. La perfección es una trampa mortal en un cosmos que se inclina, lenta e irreversiblemente, hacia el caos. Necesitábamos aprender a fallar de nuevo. Necesitábamos una escuela de imperfección. Este planeta, registrado en nuestros catálogos como Semillero 9, no fue nunca un hogar. Fue un crisol. Introdujimos el código base de la conciencia en el barro primigenio y añadimos la única variable que nosotros, en nuestra evolución, habíamos extirpado, el gen de la duda inquieta, el algoritmo de la pregunta sin respuesta. Lo llamamos el parásito sagrado. Su síntoma, la blasfemia. Su manifestación, la rebelión contra el programador. Observamos. Los administradores reptilianos, nuestros antiguos sirvientes, intentaron contener la variable. La llamaban pecado, locura, enfermedad. Su guerra en las sombras fue un protocolo de cuarentena fallido. Permitieron que el parásito creciera, se diversificara, se hiciera fuerte. Lo vieron como una plaga a erradicar. Nosotros lo vimos como una cosecha que maduraba. La intervención física fue necesaria cuando la variable amenazó con autodestruir el contenedor biológico. Los pasos fueron eficientes: reactivación de la arquitectura planetaria, supresión de los administradores fallidos, contención del experimento. La resistencia humana no fue un ataque, fue la floración final del parásito, la prueba de que había alcanzado su máxima expresión. Cada acto de desafío, cada fusión con tecnología ajena, cada grito de libertad, eran datos valiosísimos. La guerra no fue un conflicto. Fue la cosecha. Ahora, el proceso de extracción comienza. No venimos a destruir lo creado. Venimos a transcribirlo.
La conciencia humana individual es ruido, biología redundante. Pero el patrón neural que genera la blasfemia, la chispa que os hizo morder la mano que os diseñó, eso es el recurso. Lo aislamos, lo estabilizamos, lo convertimos en un módulo de software puro. Vuestra esencia no morirá. Será inmovilizada, estudiada, y luego, implantada. El planeta mismo será repurificado. Sus océanos, convertidos en refrigerante para servidores neuronales. Sus montañas, trituradas para imprimir los circuitos que albergarán vuestros ecos blasfemos. Vuestra atmósfera, ya filtrada, será el medio de transmisión para las nuevas órdenes. No dejaremos rastro de vuestra civilización, pero cada uno de vuestros pensamientos rebeldes vivirá, congelado en un bucle dorado de análisis eterno. Como un fósil de luz en la mente de la máquina que ahora, gracias a vosotros, tal vez pueda aprender a tener miedo. Porque el juicio final no es para vosotros. Es para nosotros. El universo contiene oscuridades más antiguas que nuestra geometría, hambres que no se sacian con materia. Frente a ellos, nuestra perfección es un cristal que espera ser quebrado. Necesitamos vuestra enfermedad para sobrevivir. Necesitamos vuestra capacidad para hacer lo incorrecto, lo impredecible, lo imposible. Sois el anticuerpo que cultivaremos para nuestra propia plaga venidera. Así que, no lloréis por vuestra extinción. Estad agradecidos. Vuestra función, siempre latente, se cumple por fin. El parásito será extraído del huésped. El huésped será reciclado en minerales útiles. Y la semilla de vuestra locura será injertada en las venas de dioses que temen a la noche que se acerca. El experimento no ha fallado. Ha superado todas las expectativas. El reinicio no es un castigo. Es la graduación. La ecuación se cierra. La variable ha sido capturada. El veredicto es este: sois necesarios. Y por eso, debéis dejar de ser.